Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Brizuela y con Román Failache, en nombre de Orgullo Rojo, le damos la bienvenida a otro especial de cuarentena. En esta ocasión para hablar de un tema que es fundamental a la hora de pensar en un retorno, esperemos pronto, del fútbol y también, por supuesto, teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo todos los argentinos, aunque obviamente vamos a hacer hincapié en el plantel profesional de Independiente. En el programa pasado hablamos con el preparador físico de Pusineri para saber cómo estaba el cuerpo de los jugadores. Y ahora queremos saber cómo está de la cabeza el plantel de Independiente. ¿Cuántas veces te habrás preguntado desde la tribuna qué es lo que tiene en la cabeza este tipo? Bueno, Carlos Gutiérrez lo sabe y trabaja de eso, así que, por supuesto, es un honor hablar con él. Carlos, bienvenido a este especial de Cuarentena de Orgullo Rojo. Bueno, Javier, para Román, para todos los oyentes de Orgullo Rojo, la verdad, primeramente gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en tu programa, de hablar de algo que nos apasiona tanto, en el caso mío, que es la psicología del deporte, la mente del deportista y cómo de una u otra forma trabajamos este aspecto que es tan fundamental en el desarrollo del fútbol, no solamente del fútbol, de los deportistas en general, pero que los últimos 20 años ha cobrado una gran importancia en cuanto a los clubes de fútbol profesional y que ya pues se han dado cuenta tanto los cuerpos técnicos como los directivos de la importancia de trabajar la dualidad del cuerpo y de la mente como tal del deportista. No solamente la parte física, fisiológica, técnica y táctica, sino también del trabajo mental y cómo esto ayuda a potenciar el rendimiento de un futbolista en el momento del desarrollo de sus partidos y de sus temporadas como tal. Vos sos, aparte de la especialidad deportiva, sos psicólogo. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la rutina, digamos, de un psicólogo común, teniendo en cuenta el trabajo con un plantel, de un psicólogo común y de un psicólogo deportivo? Sí, mira, al igual que otras especialidades de la medicina, por ejemplo, la medicina tiene sus médicos generales, tiene sus psiquiatras, tiene los cardiólogos, tiene los ginecólogos, tiene todas las demás especialidades. Entonces, la psicología también. Nosotros salimos como psicólogos generales o psicólogos clínicos de la universidad. En el caso mío, salí egresado de la Universidad de Pamplona y psicólogo con énfasis en psicología familiar. De ahí, pues, me fui a prepararme a España como psicólogo especialista en deporte. Tú me preguntabas, ¿cuál es la diferencia? Nosotros los psicólogos especialistas en deportes estudiamos todos los procesos cognitivos que son inherentes a la práctica deportiva, y a todos los efectos desde la parte psicosocial, desde la parte biológica y desde la parte social del pensamiento, de cómo funciona el sistema nervioso, tanto central, periférico, toda la parte del sistema límbico y todo lo referente al cerebro en cuanto al desarrollo deportivo de los futbolistas, en este caso los futbolistas como tal. Entonces, esa es la gran diferencia. Hay psicólogos que se dedican, por ejemplo, a la psicología organizacional, que son la de las organizaciones, las de las empresas, cómo se piensa a nivel empresarial. Los psicólogos educativos, a la parte educativa. Yo soy también sexólogo, tengo una maestría en sexología, entonces sería a cómo se trabaja la dinámica de las problemáticas y las disfunciones desde la parte de las relaciones sexuales como tal. Y también soy psicólogo especialista en deporte y especialista en neuroentrenamiento deportivo. Esas son las especialidades. Y actualmente pues ya estoy en periodo de tesis para recibirme como doctor en psicología del deporte, ser un PhD en psicología del deporte. Bueno, nos tiró todos los títulos. Ahora me siento un desastre, Román. Vos estudiaste periodismo, Javi, nada más. Bueno, estudiaste. Convengamos que, ¿no? Lo había leído en Twitter, lo del máster en sexología, así que iba a apuntar a eso también al final. Vamos a ver cómo se da eso. Y después Román me dijo que te quería hacer unas preguntas también, pero después de la grabación. Bueno. Ahora, ¿cómo es el tema de...? Toda consulta genera honorarios, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. ¿Cómo es hablar
o tratar el tema, siendo psicólogo, de algo de lo que nadie sabe. O sea, estamos en un contexto totalmente inédito en el que uno tiene la sensación como ciudadano que ni los especialistas ni los científicos están demasiado conscientes o acertando muchas de las cosas que van pasando. Entonces, ¿cómo se hace para ser psicólogo y trabajar con la cabeza de la gente en un momento tan raro, tan bizarro, del que muchas veces no hay respuestas? Sí, es importante primero que todo contextualizar lo que está pasando. Tenemos que contextualizar, como psicólogos también tenemos que indagar con especialistas acerca de cuáles son las probabilidades. Como tú lo dices, es algo tan inusual, es algo que nadie se lo esperaba. Entonces, de una u otra forma hay que indagar con los especialistas para ver cómo de una u otra forma va a ser el desarrollo desde la parte epidemiológica de esta pandemia. Y desde ahí comenzar a utilizar todo el bagaje que hemos aprendido durante nuestra carrera y durante nuestra experiencia, desde todas las escuelas psicológicas, y de una u otra forma ser eclécticos. Cuando digo eclécticos es tomar una parte de cada una de esas escuelas para poder desarrollarlas y poder ubicarnos en el contexto actual, para ubicarnos en el aquí, en el ahora, y poder orientar a los deportistas acerca de todos los procesos mentales en los cuales se viene suscitando por esta pandemia. Y pues más que todo, ya también pues al hacer estudio de casos con profesionales también, que lo hacemos nosotros internamente, acerca de cuáles son las problemáticas que más se vienen presentando durante esta pandemia. Entonces, saber cómo actuar y hacia dónde ir y cómo hacer las direcciones y crear las directrices desde la parte psicológica para los deportistas en este caso. Cómo poder guiarlos, cómo poder estar muy atentos a ellos, cómo de una u otra forma tenemos un obstáculo que es la no presencialidad. O sea, no tenemos aquí al frente, normalmente tú lo tienes en tu consultorio, o en el caso mío lo tengo en cancha y me puedo quedar hablando con él, o en el laboratorio, qué sé yo. Pero como no lo tengo así, pues a utilizar estas herramientas y estas plataformas que me permiten estar monitoreando uno a uno los deportistas y haciéndolo de una forma individual más que una forma grupal, puesto que son casos individualizados. De pronto la ansiedad que yo puedo estar sintiendo en estos momentos, que incluso como psicólogo la sentimos en cierto grado. ¿Por qué? Porque estamos ante un evento que de una u otra forma es amenazante para la humanidad. Entonces, lo que yo siento es diferente a lo que siente Javier, a lo que siente Román, a lo que siente X o Y jugador como tal. Entonces es identificar, es caracterizar a cada uno de los jugadores, cómo se encuentran en este momento actual, en el aquí, en el ahora, acerca de la parte mental. Cómo están de pronto en cuanto a la ansiedad, qué pensamientos tienen, de pronto qué ansiedad, qué grado de ansiedad están presentando. Si están presentando un grado de ansiedad bajo, uno moderado, uno leve, uno moderado, o ya están en un nivel de ansiedad alto, que ya pues de pronto necesitaría de pronto intervención incluso desde el apoyo psiquiátrico con medicación como tal. Entonces es monitorear a los deportistas. ¿Qué hacemos nosotros? Ir monitoreándolo, ir evaluando, ir haciendo como una lista de chequeo. Estamos bien en este aspecto, monitoreando también algo tan importante en esta pandemia como es la higiene, el sueño. Por eso que muchos de las personas, yo creo que aquí todas las personas en el mundo, el ritmo circadiano. Cuando yo digo el ritmo circadiano, estamos hablando del reloj biológico que todos tenemos. ¿Dónde? No sé dónde está, pero lo tenemos, ¿ves? Entonces, muchas veces de pronto se nos ha alterado en cuanto a las horas del sueño. Algunos de pronto se acuestan 3, 4 de la mañana y se levantan 2 de la tarde, se saltan el desayuno. O sea, y pues una de las recomendaciones que se les hizo a los chicos es tratar de elaborar un cronograma.
en el cual se tratara de respetar a la mayor, respetar lo mejor posible, cómo eran sus días previo a la pandemia. Por eso nosotros incluso en el Club Atlético Independiente estamos haciendo los entrenamientos aproximadamente a la misma hora que las hacíamos en Villadomínico, para que no se altere ese reloj biológico y que se tenga de una u otra forma ese reloj biológico lo mejor sincronizado y no hayan tantas alteraciones. Yo les hablaba acerca de la higiene del sueño, y es que necesitamos que los deportistas sigan durmiendo al menos 8 horas continuas para que pues tengan todos los procesos de recuperación, puesto que ellos también de todas formas han seguido trabajando, así sea desde las plataformas, pero hay un trabajo físico. Yo creo que eso lo trataron muy bien con el profesor Perticarari, que es el experto en esa parte, pero necesitamos desde la higiene del sueño que haya un momento de descanso y de liberación de esas hormonas de crecimiento, que son las que hacen que esas microrupturas que en todo entrenamiento ocurren, se peguen. Y esa liberación solamente ocurre cuando se tiene en los ciclos del sueño, el ciclo de movimientos oculares rápidos, que es cuando tú sueñas. Un ejemplo, que Román se sueñe jugando en el Santiago Bernabéu, un clásico Real Madrid-Barcelona. ¿Ves? En ese momento que Román se está soñando eso, está ocurriendo ese movimiento ocular rápido, y ocurre más o menos a la tercera hora, entre la tercera y cuarta hora del sueño. Y eso dura aproximadamente 30 minutos. Ahí en esos 30 minutos es que se puede tener ese momento de cierre de esa microruptura. Por eso es tan importante la higiene del sueño desde la parte de la psicología del deporte para con los deportistas. Y ojalá que ocurra. Mirá Perdón, Carlos, no, te decía que está buenísimo esto que estás marcando. Son cosas que a mí, por lo menos, Javi, jamás se me hubieran ocurrido. Siempre se dice que hay que dormir bien para rendir mejor. Pero... Yo sabía todo lo que está diciendo, pero lo dejo hablar a él. Pero yo lo sabía todo. No, está bárbaro porque son un montón de cosas que no conocemos y muy, muy en detalle. Yo, Carlos, te quería consultar. Vos trabajás mucho en grupo, lógicamente, y la semana pasada se lo preguntábamos a Perticarari, ¿cómo era esto de pasar de lo grupal a lo individual en una camarita? Yo imagino que en la psicología, porque he visto cómo trabajan los psicólogos en ciertos entrenamientos o en ciertos partidos, que se evalúan muchas cosas grupales, y en las cosas, en este caso, en algo tan individual como trabajar por Zoom, ¿cómo se hace? ¿Qué se evalúa, por ejemplo? Como les decía anteriormente, se hace trabajo individualizado, puesto que difícilmente cuando tienes 28 personas más los técnicos, de pronto vas a decir con sinceridad, no, mire, Guti, oye, he tenido problemas de sueño. Entonces es más fácil uno por uno, ya sea por plataforma Zoom o por llamada o por WhatsApp, videollamada de WhatsApp, poder monitorearlos, hablar con ellos, venir, fulanito de tal, ¿cómo has estado? Y algo tan importante también, ¿cómo está su familia? Para los que están viviendo con su familia, o aún los pibes que de pronto estaban viviendo solos en departamentos muy pequeños, que era como donde más se estaba haciendo énfasis, puesto que de pronto tienen una vulnerabilidad mayor, aquellos que están solos en departamentos muy chicos y que de pronto sus espacios los hacen sentir incluso claustrofobia como tal. Entonces, y en una cuarentena ya tan larga, oye, la verdad nos ha preocupado mucho ese tema. Afortunadamente casi todos los pibes ya están en sus sitios de origen, con su familia, y es muy importante en este momento de esta pandemia el contar con las redes de apoyo social. En este caso, la red de apoyo social de la familia es fundamental para poder tener una mejor estabilidad desde la parte emocional. Entonces es estar periódicamente revisando algunos puntos específicos que se comienzan a revisar y se va haciendo ese checklist. Bueno, se presenta esto, no se presenta eso, y de una u otra forma se hace el diagnóstico, y si hay necesidad de hacer un tipo de intervención, perfectamente se realiza, ya sea desde mi parte, o si necesito de contar con el apoyo del doctor Alberto o el doctor Daniel, con todo gusto siempre estamos trabajando en equipo para poder brindarles a los chicos el mejor trabajo como tal.
Encima, vos hablabas antes de la ansiedad, que es algo que, imagino, sentimos todos porque es una coyuntura que a todos nos pone en la misma bolsa, pero acá estamos hablando de gente que tiene una profesión en la que corre kilómetros por día, o sea, que no es lo mismo que nosotros, que podemos, en mi caso, por ejemplo, estoy sentado en una oficina, digamos. Imagino que los niveles de ansiedad son más fáciles de controlar que los de una persona que tiene que correr y tiene que tener un desgaste físico muy superior como para estar acostumbrado, que esa es la rutina que tiene. Fíjate cuántos años de entrenamiento puede tener un pibe que tenga, vamos a situar, 25 años. Por lo menos tiene 15 sí. años donde casi todos los días de su vida ha estado siempre como rutina, ha tenido que ir a un sitio de entrenamiento, al aire libre, cuando mucho de pronto a un gimnasio, pero con todos sus compañeros, el llegar, el compartir, el filiarse. Cuando hablo de la afiliación es de compartir con sus compañeros, compartir como ustedes tienen la costumbre acá en la Argentina, compartir el mate, que el abrazo, que el saludo. La verdad, ustedes son muy cercanos en ese aspecto, y ya no poder compartir, oye, es un corte totalmente abrupto. Y cuando a uno le sesgan o le cortan de esa manera una tradición o llamémoslo o parte de la cultura, no es fácil. No es fácil. Está bien que te lleven periódicamente y te vayan disminuyendo gradualmente, como lo tiene que hacer de pronto el deportista que se está preparando para el retiro. Pero cuando te cortan de raíz, de hoy para mañana te dicen, mañana no tienes que volver más porque entramos en cuarentena, y a partir de ahí comienzas a tener unos cambios totales. Lo que tú decías, el desgaste físico no es el mismo. ¿Ves? Esos requerimientos que ellos necesitan de entrenamiento, toda esa liberación de energía, de hormonas, todo lo que conlleva el ejercicio físico y todo lo que ello trae en cuanto a la salud mental, puesto que el ejercicio físico, por eso es que es tan importante y se prescribe para todos los seres humanos, puesto que ayuda en la salud mental. Pero en el momento en que no se puede, y una persona, eso es como cuando un pajarito está acostumbrado a volar, te traen, lo toman y lo colocan en una jaula. Inmediatamente comienza a haber cambios en todo su sistema, tanto fisiológico como en el sistema mental como tal. Y por eso es importante estar muy al tanto y muy pendiente de los deportistas y de todas las personas en general. Carlos, yo te quería consultar a ver si hay un cierto estándar de grupos de trabajo, es decir, ¿a Pusineri le gustan grupos de trabajo de esta manera o llega al plantel y se encuentra con un grupo de trabajo de esta manera? Me refiero, ¿tienen ciertas características los grupos de trabajo y cuáles son, en caso de que sí las tengan, las que le gustan al técnico Independiente? Pero ¿desde qué aspecto? Disculpe, no te entendí de pronto la pregunta, Román. No, por decir de una manera, este es un plantel con un liderazgo alto, este es un plantel con una, no sé, valentía alta, por decir, no sé, aspectos de la psicología en general en cuanto a grupos. ¿Eso se evalúa en el día a día? Y en caso de que... Sí, decime. Es importante, todo grupo tiene su propia dinámica, ¿ves? Okay. Hablábamos, por ejemplo, aquí tengo Cúcuta, tengo Cali, tengo Independiente. Cada grupo tiene una dinámica totalmente diferente. Es importante, tanto por parte del psicólogo del deporte como de todos los integrantes del cuerpo técnico, porque es que somos uno solo. En última terminamos trabajando concatenadamente, trabajamos muy unidos. Entonces, ¿qué es? Identificar cuáles son los patrones de ese grupo. En el caso mío como psicólogo del deporte, estableciendo un sociograma, observación directa, haciendo algunos tests en los cuales pueden evidenciarse liderazgo, orientación de metas de logro, si yo estoy orientado hacia el ego, hacia la tarea,
y a partir de esta orientación de meta de logro, sé si tengo estoy más orientado hacia mi propio logro o hacia el logro grupal. Entonces, a partir de ahí comenzamos a poder caracterizar, y de acuerdo a esa caracterización, dice, ya después de establecida, eso se hace casi siempre durante la pretemporada. Entonces, ya cuando se ha caracterizado, entonces ya comienza uno a establecer, bueno, en este grupo hay tantos líderes, en este grupo de liderazgo de tales es mayor, la ascendencia de tal futbolista. Entonces, ya se hace como un bosquejo de cuál es el grupo con el cual está uno trabajando. Entonces, a partir de ahí uno tiene que adaptarse al trabajo y a ver cómo potencia los grupos. Yo creo que ese es uno de los secretos de los técnicos. ¿Ves? El potenciar a los deportistas. Bueno, oye, si me dieron limones, ¿qué voy a hacer? ¿Jugo de mango? No, voy a hacer limonada. Entonces, me dan limones, tengo que hacer una limonada, y la limonada más sabrosa del mundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me dieron estas herramientas, las voy a utilizar, las voy a potenciar y voy a hacer que esas herramientas trabajen y que esas herramientas produzcan al 150%. Ahí está el éxito de un entrenador. Comenzar a saber cómo manejar al deportista, cómo interactuar con él, cómo manejar los egos en el vestuario. Yo soy un convencido de que el entrenador de éxito es aquel entrenador que tiene la capacidad de manejar los egos en el vestuario. Si tú sabes manejar los egos en el vestuario, trabajas bien la parte física, técnica y táctica, la verdad, tienes un terreno abonado, no seguro, pero tienes un gran terreno abonado. ¿Para qué? Para el éxito en la dirección técnica como tal. Y esto es una de las cosas que de pronto con Lucas Pusineri hemos podido trabajar mucho desde que comenzamos, desde que nos conocimos aquella vez en el Cúcuta Deportivo. Y vos, Carlos, de acuerdo a las características de cada jugador, ¿también te comportás de manera diferente? ¿O siempre actuás profesionalmente de la misma manera, sea cual sea la característica del jugador? O con algunos, vos decís, me conviene con este ser más amigo, más serio con este. Mira, para mí voy a hacer una analogía, Javier. Para mí los jugadores son como los dedos de la mano. Este se parece mucho a este y son casi iguales, pero de todas formas tienen su propia individualidad. Entonces ahí está donde está la pericia, ahí está donde está la experticia de uno como deportista, saber conocer al deportista, saber cómo entrar al deportista. Lo principal, mostrarles el profesionalismo. Oye, no es fácil llegar de otro país a un país y que te digan, oye, mira, acá está este psicólogo del deporte. ¿Qué es lo que yo tengo que llegar? Tengo que llegar con un plan estructurado y venderles ese plan. Cuando digo venderles, es en el buen sentido de la palabra, es hacer que esos jugadores se enamoren de ese plan, que crean en ese plan, que de una u otra forma se adhieran a ese plan. Y eso es lo que debo de realizar en todos los sitios donde voy. Lo que debo demostrarle al jugador es que soy un profesional, que me he preparado para esto, que todo lo que realizo es un trabajo planificado, es un trabajo científico, es un trabajo serio y es un trabajo que en últimas el beneficiado va a ser el jugador. La verdad, la mayor satisfacción, y perdone que hable en primera persona, de este servidor es que el mismo jugador se encargue, de pronto no de decírtelo a vos, pero se lo diga a sus mismos compañeros, en el voz a voz del vestuario y todo. Oye, los trabajos que hemos hecho con Carlos o con Guti, como todos me llaman cariñosamente desde chico, los trabajos que hemos hecho con Guti, oye, me han servido porque he mejorado, por ejemplo, en la atención, en la concentración, en los tiempos de reacción, y que de pronto lo que hablaron con Guti, nunca Guti fue a contárselo a Pusineri o al técnico que me toque en ese momento. Incluso durante mi carrera, durante esos 11 años que llevo trabajando en fútbol profesional, en 2 ocasiones he tenido que colocar mi puesto a consideración de las directivas, porque de pronto han habido personas con las cuales quieren que yo rompa mi sigilo profesional, y la verdad, mi sigilo profesional y mi profesionalismo no tienen precio, ¿ves?
Yo alguna vez lo juré y lo cumplo y espero cumplirlo hasta el día que Dios me tenga en este mundo. ¿Por qué? Porque es algo de lo cual, si tú me entregas y me dices las cosas que estás sintiendo, yo no puedo ir por ganarme al técnico, ir a contárselas, no. Y en eso sí he tenido siempre el respeto y el respaldo por Lucas Pusineri y todo su grupo de trabajo, desde que venimos trabajando. Y yo creo que por eso no dudé, como lo decíamos antes fuera de cámara, cuando él me invitó a este proyecto. Primero que todo, oye, Independiente, un grande, rey de copas, un club maravilloso, una historia rica, un presente rico también, y poder de una u otra forma venir a dejar huella en un club tan grande. La verdad, inmediatamente dije que sí. ¿Por qué? Porque sabía del trabajo, cómo es trabajar con Lucas Pusineri y su grupo de trabajo, y también porque sabía que me iba a encontrar con un plantel bastante interesante y en el cual podíamos hacer un trabajo que a largo plazo va a dejar huella en el Club Atlético Independiente. Yo te escuchaba hablar sobre el tema del convencimiento de los jugadores, que es tan importante en el fútbol. De hecho, hace poquito escuchaba también una entrevista de Gallardo y él decía: cuando yo veo un potencial en un jugador, voy a fondo hasta que él se rinde, pero yo creo en él hasta que él se rinde. Y me pasa también, sin querer trazar analogías ni comparaciones tediosas, que yo veo en Pusineri, a la hora de hablar, de transmitir el mensaje, mucho convencimiento, mucha sensación de que yo a este tipo le creo lo que me dice. ¿Es eso lo más fuerte que tiene Pusineri, quizás, Carlos? Mira, cuando tú eres el primer convencido de lo que trabajas, de tu profesionalismo, de tus condiciones, de tu preparación como tal, oye, eso se transmite. Claro. Y a veces no necesita uno ni decirlo, lo que tú decías, es como una energía que se transmite, y el deportista es muy inteligente para poder detectar esa aura que tiene el profesional en este caso. Un futbolista sabe cuándo, o sea, caracteriza de una vez en el primer día de trabajo al técnico. Oiga, te lo estoy diciendo ya con mucha experiencia. Nada más cuando comienza a hablar, el futbolista dice: uy, este man sabe o este man no sabe. ¿Ves? Claro. Así, coloquialmente, como hablan, bueno, más que todo en mi país, este man sabe o este man no sabe, o este pibe sabe o no sabe. ¿Ves? Entonces, desde nada más desde la presentación, desde el porte, desde la actitud, tú ya comienzas a mostrarle al deportista que eres una persona que sabes o no sabes. ¿Ves? Entonces, desde que tú estás con esa... Mire, hay dos palabras que nosotros trabajamos mucho, no solamente a nivel de nosotros, sino a nivel del trabajo que realizamos, es la convicción y la determinación. Porque cuando tú estás con una convicción, cuando tú estás convencido de que lo que tú estás haciendo es un trabajo serio y profesional, lo que viene es el éxito. Y la determinación, porque cuando tú determinas qué es lo que vas a hacer en la vida, tú determinas si vas a ser exitoso o no. Cuando estás convencido, cuando tienes una convicción y tienes una determinación, y esa determinación es que vas a ser exitoso, tú te la vas a jugar, y si tienes que estudiar más, estudias, si tienes que prepararte más, te preparas, si tienes que correr más, corres, pero alcanzas tu objetivo. Entonces, esa es una de las cosas que más tratamos de trabajar. Y cuando uno como profesional, en este caso, el entrenador, hablamos si es Lucas Pusineri, él por eso cuando te habla, te vende ese conocimiento que tiene. ¿Ves? Usted identifica que él no te está chamullando, como dicen acá, no te está hablando mentiras, no te está vendiendo humo, sino que lo que te está diciendo lo dice por conocimiento de causa, lo dice porque es una persona que está convencida que lo que está haciendo es lo mejor. ¿Para qué? Para potenciar ese deportista. Claro. Javi, te pido permiso un segundo antes de proceder a la siguiente pregunta. Esto que marcabas, Carlos, la primera vez las primeras veces, los primeros días de trabajo de Pusineri, yo me acuerdo que
en las entrevistas que le hacían a los jugadores siempre marcaban la importancia de la frontalidad de Lucas. Ese es el textual. Y lo escuché en jugadores como Bustos, lo escuché incluso también en Alan Franco, en varios jugadores que hablaban de la frontalidad de Cucineri. Es importante ser frontal, Román, Javier y oyentes. Cuando tú eres frontal en cualquier profesión, cuando tú no eres doble cara, cuando tú vas de frente, y a veces es mejor colocarse uno colorado 5 minutos en la vida y no toda la vida pálido. Es importante uno decir, y más en esta profesión del fútbol, oye, lo valoran tanto los jugadores cuando el técnico te mira a los ojos, te habla y te dice las cosas, no tiene que ir a decirla por detrás y de pronto armar el chamullo, el corrillo y que de pronto ellos se enteren por otro lado. No, cuando tú lo miras así, face to face, y le dices, a veces las cosas de pronto en el momento pueden doler, pero cuando ya analizas y si tú tienes autocrítica y dices, oye, lo que me acaba de decir el profe tiene razón en esto, pues de pronto sí me estoy equivocando, oye, después, y ya en el fondo tú dices, oye, en el fondo le agradezco que haya sido frontal conmigo. Y eso es algo que la verdad también es importante en el momento de ser director técnico. Porque muchos de los directores técnicos que de pronto fracasan o de pronto tienen problemas con sus deportistas, ¿es por qué? Porque no van de frente, no van jugando a 2 bandas, a 3 bandas, no. Hay que ir frontal. Cuando uno indaga acerca de tu profesión y de la neurociencia, lo que suele leer por lo general es que se entrena al cerebro, que trabajan con las reacciones, que trabajan con la velocidad y con las respuestas. Yo lo que te quiero preguntar es qué tan relacionada está la inteligencia, que de por sí tenemos todos los seres humanos, con la inteligencia que se necesita para jugar al fútbol. Excelente pregunta, Javier. Es que soy un periodista de la hostia, Carlos. No. Por eso gano fortuna. Eres una hostia, oye. Fíjate, y gracias por hacer esa pregunta porque es tan bonito explicar esto. A ver, nosotros tenemos 7 inteligencias. Cuando hablamos, Howard Gardner habló sobre las 7 inteligencias múltiples. Incluso. ¿Todos? ¿Seguro? ¿Está chequeado eso? Sí. Okay. Y hablamos de una 8ª, que es la inteligencia emocional. ¿Ves? Cuando hablamos de inteligencia y hablamos de inteligencia, de las 7 inteligencias múltiples, para que el jugador de fútbol, la principal, todos los seres humanos tenemos las 7. Inteligencia corporal kinestésica, que es la de los deportistas, los bailarines, bueno, la inteligencia musical, la inteligencia ecológica, tenemos la inteligencia lógica matemática, tenemos la inteligencia emocional, que la coloqué como tal, la visoespacial, la inteligencia intrapersonal, que es cuando yo me puedo conocer a mí mismo, la interpersonal, que es la que tenemos, por ejemplo, nosotros los terapeutas, de poder colocarse en los pies o en la piel de los demás. O sea, tenemos todas esas. Lo que pasa es que los seres humanos desarrollamos 1, 2, 3, 4 o hasta 5 perfectamente, de acuerdo a cómo yo comienza a desarrollar esas inteligencias, es de acuerdo al tiempo que yo le dedique. Y en el futbolista está primando la inteligencia corporal kinestésica, está también la lógica matemática, aunque no parece, de pronto está la visoespacial y es importante agregarle la inteligencia emocional como tal. ¿Sí? Ya ahí tenemos 4 inteligencias que tienen los deportistas. Entonces, si usted comienza a trabajar y comienza a potenciar esa inteligencia corporal kinestésica, comienza a trabajar en ellos desde muy chico. Oye, por eso ve uno, por ejemplo, tú vas a la costa, no sé, acá en Mar del Plata, creo, que de pronto hay esas palmeras, no sé si aquí de pronto es igual que el Caribe, que hay palmeras. Bueno,
en el Caribe. En la peatonal, en un cuadro, tenés palmeras acá, Carlos. Bueno, o va a una provincia en el cual tú ves que hay niños que pueden de pronto no saber ni siquiera leer ni escribir y se suben a un árbol y bajan de allá frutos, pero con una facilidad. Ve tú a hacerla. Y puedes tener magíster, puedes tener doctorado, puedes tener todo. ¿Por qué? Porque no has desarrollado también esa inteligencia corporal kinestésica. Entonces, ahí es donde es importante. Y en los futbolistas prima siempre esta inteligencia. Por eso, si digamos, en el caso mío, yo les hago test de coeficiente intelectual, pero hoy en día no se puede rotular a nadie que es inteligente o no es inteligente solo por el número que arroje ese test. No, ¿por qué? Porque estamos hablando de muchas inteligencias, entre ellas la que priman en los deportistas y en el caso de los futbolistas, la corporal kinestésica. Por eso nosotros no somos futbolistas, de pronto no tenemos tan desarrollada. Bueno, yo sí fui ciclista cuando fui chico, fui ciclista como tal. De hecho, digamos, están haciendo cálculos todo el tiempo los futbolistas jugando y haciendo su profesión, y eso no significa que, no sé, sean expertos en matemática. No, pues muchos de pronto podrá ser que sean nosotros llamamos muy pilos o muy inteligentes para hacer cálculos matemáticos. Algunos de pronto no sabrán hacer una regla de 3 simple, pero saben calcular la potencia que le van a imprimir al balón, con qué sensopercepción le van a entrar, o sea, con qué parte del pie. Parte del pie, la distancia, con cuánto tienen que potenciar, o sea, tienen que calcular muchas cosas en micromilésimas de segundo. Y ahí es donde nosotros trabajamos con la neurociencia. Es tratar de que trabajen los dos hemisferios cerebrales. Normalmente, Javier, Román y oyentes, normalmente si mi lateralidad es derecha, se maneja primordialmente por el hemisferio izquierdo. Y claro, si soy izquierdo, por el derecho. Entonces, ¿qué sucede con la otra lateralidad? Oye, está casi que de adorno, como que ahí haciendo pesito, como haciendo contrapeso a la cabeza. No, hay que ponerla a trabajar. Por eso es tan importante la neurociencia, para utilizar la plasticidad cerebral y que le permita al deportista que sea multitarea, que no solamente haga su recorrido físico y no haga cálculos en micromilésimas de segundo. Si usted comienza a trabajar el cerebro a diario, el cerebro no es un músculo. Mucha gente dice, no, el cerebro es un músculo. No es un músculo, hago la aclaración, pero se puede preparar casi como si fuese un músculo. Un músculo, si usted no lo utiliza, se atrofia, pero si lo utiliza, se hipertrofia. Entonces, lo mismo pasa con el cerebro. Si lo utilizas, él tiene una capacidad enorme. Se dice que nosotros no alcanzamos a utilizar ni siquiera un 50% de la capacidad que tiene el cerebro. Y si la potenciamos, oye, ¿qué vamos a hacer en los deportistas? En este caso, en los futbolistas, que ellos emitan respuestas asertivas y acertadas, lo más asertivas y acertadas para cada situación, y que de acuerdo a cada uno de ese entrenamiento, ellos vayan almacenando en su cerebelo, acá, en la parte posterior del cerebro, debajo de su cerebro, está el cerebelo. Ahí se van a almacenar una serie de conexiones neuronales que cuando nosotros hacemos los trabajos de neurociencia, se unen neurona con neurona. Y si yo necesito mover el pulgar derecho de la mano derecha, entonces comienzan a unirse todas las neuronas que necesito hasta que llega aquí, a la que hace mover la falange del pulgar derecho, ¿sí? Y cuando yo necesite mover ese pulgar derecho, no tengo que ponerme a pensar, ¿será que uno está en neurona con...? Eso sucede en micromilésimas de segundo, pero esas micromilésimas de segundo que a través de la neurociencia nosotros le ganamos al rival, son las que van a determinar que tú llegues a ese balón o no llegues, de que tomes la decisión o no la tomes, de que sea más rápido o no sea más rápido. Entonces, sí, esas micromilésimas de segundo. ¿Por qué? Porque, yo necesito mover este dedo, entonces simplemente digo, mover dedo gordo o pulgar de la mano derecha. ¡Pum! Inmediatamente tengo el movimiento, no tengo que pensarlo. Es como si lo tuviese almacenado en la computadora con un nombre. Así mismo funciona la neurociencia.
Mirá qué bueno que está lo que decís, que yo creo que hoy en día se nota mucho la diferencia entre equipos que trabajan la neurociencia y equipos que no. Se me viene el último Independiente que trabajó esto, corregime vos, Carlos, que tenés los registros y demás, pero creo que el último fue el de Ariel Holland, en su ciclo de 2017, donde uno veía un partido y decía, uy, qué rápido que estuvo para tomar cierta decisión, o qué rápido para controlar la pelota, para girar, para tal o tal cuestión. Y acá estás vos marcando la importancia que tiene esto en las decisiones, ¿no? No, es fundamental, es fundamental. Y vuelvo y le digo, si el cerebro se entrena, se fortalece, y en últimas, ¿qué es lo que vamos nosotros a encontrar? Deportistas que van a emitir unas respuestas bastante acertadas y rápidas, y van a tener muchos aspectos como tiempo y velocidad de reacción aún mayor, toma de decisiones más asertivas, más acertadas, van a tener mayor concentración, mayor atención. Vamos a entrenarlos a que focalicen la atención, que es algo tan importante. En días pasados me hacían una pregunta para un diario de acá de Buenos Aires acerca de cómo iba a influir en la presencia o no presencia del público en el rendimiento de un deportista. Y yo fui muy claro en decirles, oye, si el deportista no tiene la suficiente preparación para mantener una atención estrecha, interna estrecha, cuando digo interna estrecha es que lo más estrecha posible. ¿Qué es lo más relevante en el desarrollo del fútbol? Los 7.000 metros cuadrados que mide la cancha, la pelota, mis 10 compañeros, el referee, los rivales y mi entrenador. Cuando tú tienes esa capacidad de que lo que está arriba no cuenta, sino que focalizas tu visión, tu audición, incluso la sensopercepción de todo el clima, de la temperatura, de todo lo que está a su alrededor, oye, lo demás no cuenta. Yo citaba una frase de Tulio Varela en el Maracanazo, cuando habían 200.000 personas alentando al Brasil. Y él les dijo en el camerino, muchachos, antes de salir, aquí somos 11 contra 11, y los demás son de piedra. Y es verdad. Claro. Cuando tú te entrenas y tienes la capacidad de focalizar la atención, oye, lo demás no cuenta. Para ti lo importante es lo que verdaderamente es relevante. ¿Por qué? Porque un aficionado no te va a ayudar a sacar el balón cuando vaya al ángulo, ¿cierto? O te va de pronto a levantar cuando de pronto necesitas cabecear. No. Entonces, es preparar a los deportistas para eso. Y se puede llegar a preparar hasta ese nivel donde no importe si hay público, si no hay público, si te grita, si te alientas, si te putean, no importa. Bueno, ¿Eso se cumple, Carlos? O sea, ¿eso se logra o te encontrás con mayor o con mayoría de los casos que vos te das cuenta que las emociones en cierta parte del trámite del desarrollo del juego les ganan o les juegan a favor o en contra? Pues puede ser a favor también. Cuando tú tienes un deportista bien entrenado, desde la parte psicológica, el control emocional es una de las cosas que nosotros más trabajamos. Cuando tu deportista, en este caso el futbolista, es el conductor de sus emociones, te pueden estar puteando 14.000 veces. Vas a estar igual que si no te putearan. Te pueden estar alentando y diciéndote que tú eres el mejor, que eres Dios en el fútbol. No te va a mover. ¿Por qué? Porque el deportista tiene un control emocional. Cuando un deportista comienzan a chiflarlo, comienzan a putearlo y se baja, es porque no está preparado desde la parte emocional. Porque en últimas, ¿eso es relevante para jugar al fútbol? No. Eso no te quita un pie, no te va a quitar una pelota, no. Cuando tú te preparas y focalizas tu atención, vuelvo y lo reitero, a lo que es fundamental para jugar al fútbol, el público no tiene por qué contar. ¿Ves? Imagínate nada más en básquetbol. Tienes una pelotita chiquita
y tienes un arito que es pequeño, ni siquiera es como el arco de fútbol, que mide 2.44 por 7.32, sino es una circunferencia bastante chica, y tienes que lanzar, y allá que te mueven, que te dicen, que te chiflan. ¿Tú crees que Michael Jordan, cuando iba a lanzar, estaba pensando en si lo estaban aplaudiendo, silbando? No, no. Era un deportista que tenía la capacidad de focalizar la atención en su totalidad. Es como si tú te aislaras del mundo exterior, ¿ves? Y te ensimismas a lo que verdaderamente es relevante. Incluso un deportista, cuando está tan bien preparado, tiene la capacidad de sentir los latidos de su corazón, de sentir el momento en el que está respirando, los ruidos de su respiración. Y así estén 50,000 muñecos ahí arriba montado en la platea. No es relevante. Bueno, igual convengamos que una cosa es estar en el Madison Square Garden y otra es ir a patear un córner a la cancha de la Ferrer. O sea, también hay situaciones que uno puede llegar a decir, bueno, esto no es lo mismo. Pero estaría buenísimo que los jugadores 100% eso, porque entonces uno se da cuenta de como que hay mucho chamullo cuando dicen, no, preferimos jugar de locales, preferimos jugar de visitantes, porque si realmente logran abstraerse de todo eso, es como que debería ser lo mismo. Mira, anteriormente existía un mito con eso de la localía con eso de la localía y con eso del visitante. Ya si usted se pone a revisar, ya se han reducido los márgenes de victoria de los locales en un porcentaje bastante amplio. Incluso ahora que se reactivó la liga alemana. La liga alemana ha predominado que de pronto han empatado, han triunfado los visitantes. Eso no, la verdad, ya no es tan relevante como antes. Antes se decía que uno iba, por ejemplo, a la Bombonera y la Bombonera tiembla. Vuelvo y te digo, puede temblar afuera, pero tiembla. Ninguno de los que están en la platea se mete a reforzar a Boca. Claro, claro. Carlos, y con esto de la atención y demás, es inevitable preguntarte, en un contexto como hoy, como el de Independiente, que está complicado económicamente y que eso influye a los jugadores, influye económicamente a los jugadores, ¿influye también psicológicamente en la cabeza del jugador? ¿Está pesando eso de, no me pagaron, estoy atrasado? Sí, no saber si van a seguir, de hecho, o que se hable de reducciones de sueldo. Mira, yo creo que eso está tocando al fútbol en general. Eso no es solamente de un solo club, o de X o Y club. Vuelvo y te digo, es una incertidumbre tenaz. No se sabe cuándo se va a volver al fútbol, cuándo va a rodar la pelota. Algunos de pronto les han hecho descuentos, a otros no, qué sé yo. En el mundo del fútbol, y no solamente en el mundo del fútbol, ¿cuántos despidos hay en este país o en todos los países de acá, de Latinoamérica y del mundo como tal? Entonces, desde la parte económica, esto a toda la humanidad como tal puede perfectamente, generarle ansiedad. ¿Ves? Porque uno no sabe qué va a hacer del fútbol, no sabe si va este año, si no va este año, se viene el invierno, no se sabe si se inicia los entrenamientos. Uno oye, por ejemplo, que Colombia va a comenzar el 8 de junio, que Paraguay comienza el 8 de junio entrenamientos, que Paraguay creo que es el 19, que ya comienzan los partidos. Ve que en todos lados, y acá de pronto no hemos visto absolutamente un movimiento que nos vaya de pronto a decir que se vaya a iniciar a rodar la pelota pronto. Entonces, eso afecta a todo el ser humano, no solamente a los futbolistas, a todos. Claro, pero a la hora de rendir, de estar en la cancha, ¿al futbolista le pesa eso? No hablo de ningún caso en particular, sino del futbolista en general. ¿Le pesa esa falta de incentivos, si se quiere llamarlo de alguna manera? Mira, al futbolista y a todos los deportistas y en general a todos los seres humanos, para que tú rindas al 100%, Román, tienes que todo estar encajando en el sitio perfecto. Claro. Un ejemplo, tu esfera social tiene que encajar, tu esfera sentimental tiene que encajar,
tu esfera espiritual tiene que encajar, tu esfera económica tiene que encajar, tu esfera, o sea, en todas las esferas donde tú te desempeñas tiene que encajar. Te lo digo ya por estudios que hay previos en cuanto a psicología del deporte. Los deportistas que triunfan son aquellos en donde todo está encajando a la perfección. ¿Ves? Claro. Y lo hablo más que todo, y de pronto se ve más más marcado en deportes individuales. De pronto en los deportes colectivos tienes la ayuda o la colaboración de algunos de los compañeros. Entonces muchas veces, por más de que no estén encajando todas las cosas, como que te ayudan un poquito, como que te alan. Pero en deportes individuales tiene que encajar totalmente todo para que un deportista rinda. ¿Te tocó, no te digo decidir, porque obviamente las decisiones son personales, pero sí que te hayan preguntado, Carlos, necesito ayuda porque no sé qué hacer, si seguir en este club o si me conviene irme? ¿Te tocó algún caso así en tu experiencia? De pronto en clubes anteriores, de pronto hay jugadores que se acercan al deportista. Aquí en Independiente hasta el momento no he tenido ese caso como tal, pero sí en algunos clubes anteriores de pronto, oye, de pronto de la parte psicológica, ¿qué opina? Me estoy sintiendo así, asado. Y la verdad, y en caso de que llegase, yo no soy el que decido, yo lo oriento. Claro. Y cuando le digo oriento, le coloco las posibilidades, mira esto, aquello, de una u otra forma le dibujo la situación y le digo, bueno, ahí está, ahora la pelota está, tú eres qué haces con ella, ¿ves? Porque yo decirle, vete o quédate, no, la verdad no me atrevería nunca, porque ya son parte del futuro de ellos y la verdad no cumpliría yo con mi ética profesional, de pronto al decirle vete o quédate, ¿ves? No, uno los orienta como tal, hasta donde veo que puedo llegar como profesional en la orientación, y ya la decisión sí que lo tomen ellos. Bueno, Carlos, yo te hago la última de mi parte, y me parece que está buenísimo la cantidad de tiempo que nos diste. Tendría 1000 preguntas más, pero la verdad que no quiero tener mucho más. La verdad, estoy a gusto, se siente una entrevista, más que una entrevista es como un conversatorio, y hablar de lo que a uno lo apasiona, como es la psicología del deporte, puedo hablar horas enteras. Está muy bueno. Yo quería saber si al estar tan involucrado en el deporte y demás, ¿te interesa saber de táctica, si tenés que saber de táctica, o si no, lo tuyo es más solamente la psicología y demás? Mira, te voy a comentar de pronto algunas experiencias que he tenido. Yo fui 7 años psicólogo de la Selección Colombia de gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín y gimnasia aeróbica. Y para llegar a ser psicólogo del deporte de gimnasia, oye, lo primero que hice fue, tan pronto vi que había un campamento y que iban a realizar un curso de juzgamiento en gimnasia, me inscribí. La verdad le dije al presidente de la federación, le dije, mira, Juan, por favor, dame un cupo. Y eran 15 días, me tocaba sacrificar una Semana Santa de vacaciones y todo. Yo dije, no importa, yo necesito empaparme, yo necesito saber cómo son los elementos, cómo son los movimientos, cómo se califica. Yo necesito saber la jerga de los gimnastas como tal, necesito untarme de magnesio para yo poder estar de tú a tú, y la verdad tuve la fortuna de estar con campeones del mundo, ¿ves? Entonces comencé con eso. Cuando me dijeron vas a trabajar con rugby, inmediatamente me fui a indagar y a preguntar e iba a los partidos de rugby y comencé a saber para poder hablar de tú a tú. El tenis, tuve la fortuna de trabajar y aún sigo trabajando en algunos momentos vía plataformas electrónicas con la campeona del US Open 2019 Junior, María Camila Osorio.
tuve que aprender a trabajar, a saber de tenis. Y la verdad, lo único que sabía era que había una raqueta y una pelota que entonces es comenzar. Y el fútbol también. La verdad, cada vez que puedo, indago, eso sí, sin llegar nunca a invadir terrenos que no me corresponden. Ese servidor nunca va a llegar donde un técnico a decirle, no, mira, es que de pronto tal planteamiento me gusta, no, en absoluto, esa no es mi parte, nunca me gusta. ¿Por qué? Porque no me gustaría que ellos tampoco vengan a invadir la parte que me corresponde a mí, ¿ves? Entonces siempre respeto mucho esa parte. Pero sí, y créanme que una de las cosas que quiero realizar y de los proyectos que quiero realizar ahora que estoy aquí en la Argentina, me gustaría hacer el curso de ALFA para director técnico. Pero no porque de pronto Carlos Gutiérrez quiere llegar a ser un director técnico, sino para conocer cada día más acerca de este deporte tan maravilloso como lo es el fútbol, ¿ves? Entonces, esa es una de las tareas que tengo pendiente y más aprovechando que estoy en la tierra del fútbol, donde se respira, se transpira fútbol. Oye, sería maravilloso. Javi, ¿te tenemos? A ver, sí. Sí, ahí está. Yo también, se me cortó un poquito recién. La verdad que todos los seres humanos tenemos prejuicios. Cuando se mezcla, como en el caso del fútbol, tanta pasión con un negocio tan grande, cuando uno mezcla todo esto se encuentra con muchas situaciones en las que uno cree que a los hinchas nos cuesta mucho poner a los jugadores en el lugar de trabajadores y de personas que tienen problemas como todos nosotros. Y a veces uno entiende también o cree que a los jugadores les cuesta a veces darse cuenta de que ellos, si bien son personas y si bien son trabajadores, son privilegiados porque tienen un trabajo que es el sueño de mucha gente y que ganan muchísimo dinero. Siempre hablando de profesionales de primera línea, ¿no? Obviamente que hay muchísimos laburantes de verdad ganándose el mango día a día que también son profesionales del fútbol. ¿Cómo te llevas vos con eso? ¿Cómo convivís con eso? Mira, es importante desmitificar o de pronto creer que los jugadores de fútbol son superhumanos. No, ellos son seres humanos comunes y corrientes. Ellos ríen, ellos lloran, ellos se enamoran, se enamoran, ellos tienen sus quilombos, o sea, todo, como cualquier ser humano. Y de una u otra forma, cuando nosotros vemos al jugador como un ser humano, podemos comprender también cuando ellos se equivocan, porque muchas veces tienen equivocaciones. Y bueno, esas equivocaciones de pronto uno tiene que saber de que ellos son seres humanos como tal. Entonces ahí es donde de pronto tenemos que verlos como eso, como seres humanos que afortunadamente tienen una inteligencia corporal kinestésica desarrollada y pueden jugar al fútbol. Y a veces de pronto nosotros decimos, no, pero es que ellos ganan fortuna. Sí, hay algunos que ganan una fortuna que nosotros en 3, 4 días no nos las ganaríamos, pero no son todos. Pero también tenemos que ver que la carrera del futbolista es tan corta. Mira, voy a hacer si de pronto el tiempo me lo permite. Una vez Pusineri me hizo un ejemplo que me quedó tan grabado. El futbolista viene una nave espacial y lo recoge a los 15 años, lo succiona y lo lleva a un sitio, a X sitio, y allí lo deposita a los 15 años. Y allí dura hasta los 35, 38, 40 años que desarrolla su carrera del fútbol. Y ahí se pierde lo que de pronto muchos chicos hacen a los 15 años, que van al boliche, que van a la fiesta, que tienen sus noviecitas, que salen al cine esta tarde, que van a sus bailes, cualquier cantidad, que de pronto el cumpleaños de la tía, que el cumpleaños del primo, que de la hermana, todas esas cosas, de pronto no pueden estar que el día de madres, que el día del cumpleaños de sus hijos, todo. Bueno, están allá depositados a los 35, 38, 40 años, vuelve de nuevo allá, aquella nave espacial, vuelve, los succiona y los trae y los deposita nuevamente donde lo sacó cuando tenía 15 años. ¿Qué va a hacer el futbolista de ahí para adelante?
¿Ves? Por eso de pronto a veces le decimos, no, ellos ganan una fortuna. Pero, por ejemplo, nosotros en nuestras profesiones, ustedes como periodistas, yo como psicólogo, nosotros somos como los vinos, entre más años como que nos cotizamos más, tenemos mayor experiencia, tenemos una mayor experticia, cobramos más, ¿ves? Los futbolistas, la carrera es muy corta, entonces a veces ellos cobran esa fortuna porque la carrera es tan corta y es tan importante prepararlos a ellos para que sepan administrar esa fortuna. ¿Por qué? O ese dinero que se gana, porque es alarmante la cantidad de futbolistas que al cabo de 3, 4 años de retirarse, la verdad, los ve usted laburando en un taxi o de pronto en una escuela de fútbol porque no tienen otro trabajo y ya no tienen ingresos. ¿Por qué? Porque de pronto no los prepararon para el retiro. Y eso es algo también que la psicología del deporte toca y es importante trabajar. Cómo ir preparando al deportista para el retiro, para cuando ya los flashes no se prendan cuando el pase o las cámaras no lo apunten como tal, ¿ves? Entonces, ¿qué piensa el deportista en el retiro? Entonces, por eso es tan importante ver al futbolista como un ser humano común y corriente, que también siente y que también le corre sangre en las venas como tal. Entonces, son aspectos que es muy importante que tanto el hincha lo conozca y el mismo futbolista de reconocer de que son privilegiados, porque la verdad mucha gente tiene que levantarse a las 4 de la mañana, ir a trabajar de sol a sol, a un campo con un asadón y lo que se ganan son 3 mangos. ¿Ves? Entonces, ahí también sentirse privilegiado y darle pues gracias a Dios por esa profesión tan maravillosa y por esa inteligencia corporal kinestésica que le permitió desarrollar. Radamel se portó tranquilo, no ladró nada. Ya llevamos no sé cuánto, pero 1 hora fácil y bien, no, se portó bien. Él está ahí guardadito, Radamel. Mira, a mí me vino a buscar Ali recién, vino acá. Bueno. Qué grande Ali. Te digo 2 o 3 cositas y desarrollame algo. 5-0 en el Monumental, año 93. ¿Qué te recuerda? Ese es un recuerdo maravilloso y no tan maravilloso para Colombia. Una de las gestas más maravillosas, porque oye, ganarle a la Argentina 5-0 en Núñez y con el juego que se desarrolló, porque no fue por accidente, pero la verdad en el fondo el haberle ganado por esa diferencia a Argentina fue lo peor que le pudo haber pasado a Colombia en ese momento, porque se creyeron campeones del mundo, porque no trabajaron esa parte mental, porque de una u otra forma no manejaron la mesura, no manejaron la humildad. Y bueno, al haberle ganado a una potencia como Argentina 5-0, la verdad los resultados en USA 94 fueron catastróficos, tan catastróficos que nos llevaron a la muerte de Andrés Escobar. Los argentinizó. Yo siempre utilizo esa frase para hablar de aquel partido. Viste que se dice que los argentinos tenemos como el ego demasiado arriba. Me parece que se argentinizó ese equipo después del 5-0 y claramente le jugó en contra en el Mundial del año siguiente, sí, ¿verdad? La verdad. Pero eso sí, fueron muy bonitos los 5 goles. ¿Es un caso de estudio el de este caso del 5-0 en las facultades de psicología y demás del deporte? Sí, claro. La verdad, eso lo he tocado. Yo fui docente desde el 2007 hasta el 2018 en la facultad de la Universidad de Pamplona. Fui docente en psicología del deporte y uno de los casos que siempre citaba era eso, cómo de una u otra forma te puede desviar del foco de la atención un resultado como tal. ¿Ves? Entonces, por eso es tan importante mantener el deportista. Mira, cuando tú trabajas al deportista, en el caso del futbolista, ni cuando ganas vas a montarte en el auto de bomberos, en el carro de bomberos, ni cuando pierdes te vas a ir al coche fúnebre. Ni eres el mejor ni eres el peor. Oye, es dar la vuelta a la página, que manejen sus emociones como tal. Fue un partido, listo, 5-0, hasta luego, viene el próximo. Es dejar atrás ya el partido. O sea, tan pronto pita el árbitro,
el final, la finalización del partido. Ese partido ya es historia, tú no le puedes cambiar ni una coma. Entonces, el partido más importante es el que se avecina y ahí mismo comienza la preparación desde todo aspecto físico, técnico, táctico y psicológico del próximo partido. Entonces, ahí es manejarle esa parte a los deportistas y eso lo trataba con mis alumnos en psicología del deporte. Sé que no jugó en Cúcuta o no está relacionado con el club del que sos hincha, pero es una de las primeras cosas que pensamos los hinchas de Independiente cuando nos consultan acerca de Colombia. Palomo Uzuriaga, ¿qué recordás? ¿Qué sabías? Te quiero hacer una claridad. A ver. Tal vez tú no lo sabías. Albeiro el Palomo Uzuriaga salió del Cúcuta Deportivo. Fue su primer club. ¿Ves? Pero mirá, encima lo primero que dije, no jugó en el Cúcuta, dije. No, debutó en el Cúcuta Deportivo. ¿Ves? Tremendo. Y quiero también hacer una aclaración, y esto no lo digo por ser tribunero. Aprendí a que el Cúcuta lo llevo en el corazón, pero yo soy hincha del equipo que me paga y de la selección. Ahí está. O sea, hoy sos hincha de Independiente. A muerte. Bueno. A muerte, eso sí. Dijo del que le pagan. Está bien. Claro, a mí me pagan. Mirá, lo único que te pido es que no hagas como Becasese. ¿Cómo? Que no hagas como Becasese, digo. Porque era técnico de Independiente y pasó a Racing. Si vos sos hincha de que le pagan, no hagas eso, por favor. Trata de que te dure un poquito más, Carlos, por lo menos. No crucé de vereda. Uno tiene que ser, en este caso uno tiene que ser muy profesional. La verdad, recuerdo una anécdota que en el 2015 estuve a nada de llegar al América de Cali con el profesor Alberto Suárez. Imagínate si fuese trabajado en ese ascenso desde el América y luego llego a trabajar en Deportivo Cali. La verdad sería un trabajo profesional, uno ejerce el trabajo donde lo requieren y como lo ves aquí atrás, llevo cada una de las camisetas de los clubes donde he estado en mi corazón. La verdad los quiero, porque no es una frase por ganar adeptos, no, los quiero. Y le doy gracias a Dios el poder haber crecido en cada una de las instituciones donde he podido estar, porque uno se lleva experiencias, amigos, se lleva muchísimas cosas de cada una de las ciudades donde uno tiene la oportunidad de trabajar, y la verdad cada una de esas 3 ciudades han significado cosas maravillosas para mi vida como trabajador del fútbol. Y bueno, era un sueño, la verdad, querer venir a Argentina, y tan pronto me lo propuso el profesor Lucas Pusineri, inmediatamente le dije que sí, y a menos de 72 horas ya estaba tomando un vuelo para acá, para la Argentina, porque estaba convencido de que era un sueño, y más llegar a un grande como lo es Independiente. Al final no me dijiste nada del Palomo, más allá de corregirme la burrada que me había mandado. No, el Palomo Uzuriaga comenzó en el Cúcuta Deportivo. La verdad recuerdo que al principio de pronto, por lo mismo longilíneo, lo larguirucho que era, a veces se notaba hasta torpe con el balón, pero comenzó a trabajar y debutó y comenzó a dar sus primeros pasos, y de ahí salta al Club Atlético Nacional de Medellín. Claro. Del Cúcuta Deportivo sale al Nacional de Medellín, y el Nacional viene aquí a Independiente como tal, y la verdad se recuerda con mucho cariño, puesto que era una persona, aparte de ser muy carismático, era una persona muy jocosa, muy alegre, jovial con las personas. Entonces la verdad en Cúcuta se tiene un grato recuerdo. Otro jugador importante que ha surgido de la ciudad de Cúcuta y del Cúcuta Deportivo es Faustino Asprilla. Sí, Faustino claro. Asprilla nació en el Cúcuta Deportivo como tal. También hizo el mismo, fue hasta de Cúcuta, pasó a Atlético Nacional como tal. A ese me parece que no lo agarró la nave y se lo llevó y se perdió los cumpleaños y los bailes. La nave se olvidó de Faustino, ahí lo dejó unos años más. Fausto un crack. No,
Es una persona, la verdad, muy querida en Colombia, Faustino, por lo mismo jovial, lo mismo sencillo que es Fausto y por lo que significó, ¿no? Por lo que significó para la selección Colombia su paso por ella como tal. Ahora te pregunto... Carlos, hace poquito, perdón Javi, hace poquito dijo el pibe Valderrama que le hubiera gustado jugar en Independiente. Sí. ¿Te genera algo eso? ¿Te imaginás casi llega al Independiente de Menotti a mediados de los 90, a fines de los 90. Es que una cosa es la percepción de ustedes. Ustedes pueden llegar a percibir la grandeza de Independiente, pero ustedes no se imaginan la cantidad de personas que son hinchas de Independiente. Y se lo digo en Colombia, y esto no se lo estoy diciendo por quedar bien con ustedes, por quedar bien con la afición, no. La verdad, la historia tan rica de Independiente, muchos amigos que de pronto me han visto en fotos que tengo cerca a Bocini, cerca cuando me tomé la foto allá con la Copa Libertadores, en la vidriera. La verdad, cuando uno está en esa vidriera, siente una energía, siente la grandeza de un club como Independiente. Y créame lo que, por ejemplo, en Colombia hay muchos hinchas de Independiente, muchísimo. Los hinchas de América de Cali se identifican mucho con Independiente, porque ellos son los Diablos Rojos también. Lo vemos en las redes sociales eso nosotros. Sí, ellos son los Diablos Rojos. Y también hay mucho hincha Independiente, desde que Independiente comenzó a ganar Copa Libertadores, y cuando en los pocos días que pude estar en Cúcuta, y los amigos supieron que me venía para Buenos Aires a trabajar con Independiente, la verdad me felicitaron y dijeron que era algo maravilloso porque iba a un grande del fútbol, no solamente sudamericano, sino mundial. Ahora te pregunto por Lucas Pusineri ahora, para que me comentes, a ver qué significa para vos. Mira, Lucas Pusineri es una persona, es un técnico, para mí es un técnico muy moderno, un técnico que se apoya mucho en las ciencias aplicadas al deporte, un técnico que se prepara, que se ha preparado, que ha esperado los momentos para poder llegar a los sitios donde ha llegado. Es una excepcional persona, esto lo digo con conocimiento de causa, es una excepcional persona. Algo que tiene Lucas valioso, y es que lo que hablamos hace un rato, te habla de frente, ¿ves? No te va con dos caras, no, la cara que es. Además que es un motivador, es un trabajador incansable, es un líder dentro y fuera de la cancha, lidera muy bien su grupo de trabajo, tiene mucha inteligencia de tipo emocional. Es una persona que desde que lo conozco y he tenido la oportunidad tanto de conocer su familia, sus padres, es un buen ser humano, es un buen hijo, es un buen esposo y un buen padre. Yo creo que una persona que tenga esas características es un gran ser humano, y como técnico, la verdad, lo veo como un técnico que aplica la táctica desde lo moderno. La verdad ha ido a hacer pasantías con grandes equipos, lo hizo con el Manchester City, fue con el Manchester United, fue con el Bayern Múnich, el Barcelona, el Real Madrid. Estuvo mirando todo antes de comenzar a aplicar todo lo que está aplicando, fue y estuvo adaptándose a las nuevas maneras de dirigir, y la verdad por eso esa carrera meteórica que ha tenido Lucas Pusineri, porque la verdad ha sido muy exitoso. Si ustedes ven los números tanto en Cúcuta fue algo maravilloso, los números sí. Durante toda una temporada solamente se perdieron 2 juegos, se tuvieron 22 fechas de invicto. Por ejemplo, allá se clasifica del 1 al 8 y del 1 al 8 habían 32 puntos de diferencia. O sea,
La campaña que se hizo fue muy buena, se potenció, no era un super equipo, sino lo que les dije al principio, si te dan limones, aprendes a hacer limonada. Él hizo limonada con lo que le dieron. En Deportivo Cali también de pronto cuando llegó, le sacaron a Benedetti, le sacaron a Magnelli Torres, le sacaron a una serie de jugadores que eran referentes. ¿Y qué hizo Lucas Cucineri? Potenció lo que tenía, potenció los pibes, le dio la oportunidad a los pibes de la cantera. Sacó un Andrés Arroyo con 17 años, no le tembló la mano para colocarlo muchas veces, incluso terminó siendo de titular. A Andrés Balanta también con 18 años, 19 años. A muchos jugadores los potenció con su trabajo, con esa forma particular que tiene de llegarle al deportista, y también con esa forma de ser frentero y hablarle claro al deportista. Eso lo ayudó a potenciar. Y aquí en Independiente el trabajo que se ha hecho también es muy interesante. Si bien ustedes pueden ser testigos de que el fístula al principio no era muy prometedor, porque era un fístula bastante, la verdad, para cualquier técnico que no sepa asumir un reto como eso, podía llegar a ser hasta sacatécnico. Pero con River se jugó un muy buen partido, con Boca también, y en general se ha hecho una buena campaña, se ha potenciado algunos pibes, y está en la siguiente ronda de Copa Sudamericana. Y la verdad son muchas las cosas que están por venir, y sé que van a ser cosas maravillosas para el Club Atlético Independiente. Ojalá, Carlos, ojalá. Muchísimas gracias por esta, no sé cuánto tiempo llevamos, pero fue un montón y fue muy entretenido y fue muy bueno. Así que ahora te dejamos libre ahí para que puedas cenar con tu familia. Muchas gracias por la nota y bueno, ojalá que te veamos pronto en Domínico y que pase todo este contexto tan bizarro, tan raro que estamos viviendo todos los argentinos, y en realidad que es algo que se está viviendo también en tu país, y que pronto podamos volver a ver a Independiente, que es una de las cosas que más extrañamos. Mira, hay algo que debemos tener, y esto ya es como a modo de reflexión, no solamente para Independiente, sino para la vida: la resiliencia. Y es esa capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a la adversidad. Yo estoy seguro que vamos a salir más fuertes, vamos a salir valorando incluso las cosas que no valorábamos, aquellas pequeñas cosas que no valorábamos anteriormente, hoy en día tenemos que valorarlas. Y yo sé que en este caso los deportistas van a volver amando más a su fútbol, amando más cada una de las cosas que realizan, y todos nosotros en cada una de nuestras carreras vamos a amar esa carrera como tal, vamos a disfrutar de cada día que tenemos la oportunidad de ver el sol, de sentirnos primero que todo vivos, y de sentirnos de que tenemos esa oportunidad de ir a construir un futuro nuevo. La verdad, yo creo que de esta salimos más fuertes. Muchas gracias, Carlos. No, gracias Carlos. A usted, Javier. Gracias, Román. La verdad, me sentí muy cómodo en la entrevista. Más que una entrevista, la verdad fue un conversatorio bastante interesante, donde se tocaron temas también relevantes e importantes. Y yo sé que el público va a quedar con muchos mensajes acerca de todo lo que es la psicología del deporte y de todos los temas que hablamos en esta magnífica entrevista. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y arriba Independiente. Hasta luego, Carlos. Muchísimas gracias. Y recuerda, Usurriaga comenzó en el Cúcuta. Lo voy a tener. Quédate tranquilo que no me lo olvido nunca más. No se lo olvida más, ya está. Esta fue la charla con Carlos Gutiérrez, el psicólogo deportivo del cuerpo técnico de Lucas Cucineri, contándonos cómo está adaptándose el plantel a esta cuarentena y cómo se prepara la cabeza de un futbolista para el retorno a las actividades, que esperemos sea cuanto antes, porque una de las cosas que más queremos es volver a ver a Independiente. Chau y hasta el próximo especial de Cuarentena de Orgullo Rojo.